finalizadas las tres conferencias de esta tarde, muchísimas gracias por esta última conferencia, la cantidad de paralelos similares, algunos menos, pero bueno, un estudio interesantísimo. Ahora ya llegamos al turno de las preguntas, de las dudas, etc. También lo haremos mañana así, o sea, una vez finalizado cada grupo, pues llegará el momento de las preguntas, aclaraciones y contestaciones. Vale, pues les dejo con ellos. ¿Tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Tiene? Muy bien. Sí, bueno, por romper el hielo también. Yo tengo una pregunta y es para Marisol. Bueno, muchas gracias, Marisol, Alexandra y Paula, por estar con nosotros esta tarde, por acompañarnos. La pregunta es si sobre estas bandejas rituales se ha efectuado algún análisis químico que pueda determinar si sobre esos materiales existe algún material orgánico de esos rituales. Muchas gracias, Andrea. Pues yo trabajo en la Universidad de Manchester y una amiga trabaja en el museo y realizó un análisis químico para ver qué tipo de líquidos había o si había algún resto orgánico en las bandejas, pero desgraciadamente no se encontró nada. Pero esto es porque la mayoría de las bandejas que se encuentran están muy lavadas, están muy tocadas. Entonces, quizás es muy difícil encontrar una bandeja in situ. También en este tipo de bandejas tampoco se han excavado cementerios de la clase más pobre, ¿no? Pero la respuesta es que sí que lo hemos intentado, pero no hemos encontrado ningún tipo de líquido. Sería muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. También para Marisol preguntarte, todas estas bandejas que hemos visto con pórticos y edificaciones y demás, ¿es lo mismo que siempre les hemos llamado casas del alma? ¿Son diferentes? Esa es mi pregunta. Sí, son las casas de alma, que se han conocido tradicionalmente como casas de alma. Es un nombre que, bueno, Petri fue la primera persona que las estudió, sobre todo en el cementerio de Rife, donde han aparecido la mayor cantidad de estas bandejas rituales con edificios, casas de alma, y aparecieron unos 150 en este cementerio de la clase pobre, ¿no? Y yo las he estudiado para mi tesis doctoral. Entonces, creo que la división de bandeja de ofrenda y casa de alma es errónea, porque son los mismos artefactos y simplemente tienen modelos diferentes en la superficie. O sea, desde el punto de vista cronológico, geográfico, coinciden. Así que yo creo que realmente son el mismo tipo de bandeja, pero depende mucho de la variedad. La variedad depende de la zona geográfica de donde esté. Es para Alexandra. Has mencionado que la sítula 16053 tiene asas móviles. ¿O es lo que he entendido? ¿Perdón? Un asa móvil, pero supongo que en origen, porque ahora mismo por la imagen realmente lo que queda es como el inicio, ¿no? El arranque del asa, ¿no? Ajá. Sí, la otra sí, pero la 16053 no veíamos. En algún momento. Pero son como dos apéndices donde se mete el asa. Por eso es móvil. No va unida a la pieza, sino son dos círculos, vale. Como dos orificios para ponerlas. Dos aritos, vamos, para colocarse, pero ya no se tiene. Sí, otras las tienen las abaten. Sí, eso. Bueno, muchas gracias. También es una pregunta para Marisol, que me ha encantado su conferencia. Que yo quería preguntarte, ¿se podrían interpretar estas bandejas rituales como un sustituto de lo que es la capilla funeraria donde se realizaba el culto mortuorio entonces? Realmente sí. O sea, las bandejas rituales son sustitutos de capillas, pero de capillas decoradas. O sea, es el concepto de capilla, no el capilla si entendemos solo la capilla como elemento arquitectónico, sino la decoración que había en esas capillas, sí. Difunto en el fondo o con el asiento para el difunto. Exacto, sí, son sustitutos de capillas de la clase más pobre, aunque sí que es verdad que se han encontrado en tumbas de gente más pudiente, pero nunca en capillas con pinturas, o sea, con
Decoración. Con decoración, sí, es verdad, eso. Entonces, también es que aprovecho porque aquí que tengo la directora de la Biblioteca Museo Víctor Balaguer, que me ha comentado que la que tienen allí nunca ha sido restaurada, con lo cual no está muy limpia, con lo cual igual se podrían hacer allí algún análisis químico. Bueno, de hecho, además estaría genial restaurarla o por lo menos, bueno, limpiarla sin que pudiera afectar luego para hacer un posible análisis químico, porque yo no he podido con esta foto ver todos los objetos que tenía. Solo he visto el molino, que está muy bien para determinar que la bandeja pertenecía a Gobelin, y sí que sé que tiene una pata de bóvido y una cabeza de bóvido y el asiento de detrás, pero tiene varios modelos en el medio, pero no he podido descifrar qué significan. Así que sería genial. Pues ahí está la invitación, ¿eh? Sí, gracias. Sí, encantada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O aclaración o duda? Gracias. Bueno, enhorabuena por las exposiciones. Una pregunta para los comisarios de la exposición. Como vamos a hablar durante estos días, se va a hablar mucho sobre Eduard Toda y tal, me gustaría saber el origen de la exposición, o sea, cómo surge la idea, a partir de qué surge la idea y por qué se genera. Respondemos a la limón también, ¿no? ¿Hasta cuándo hay que retraerse? El primer estudio que yo hice de Toda fue porque me encontré un artículo escrito en un periódico, publicado en un periódico de Toda, uno que ha estado citado del Comercio, algo así, se llama la revista, y me invitaron a participar en un homenaje a Josep Padró, que es quien formaba parte del grupo que redescubrió a Toda, y pensé, pues estupendo, estudio este artículo, veo si puedo sacarle alguna información para el artículo de homenaje. Y luego resultó que al final hay 100 y pico artículos, de hecho han dado pie a una futura publicación que tiene unas 500 páginas, que saldrá próximamente, espero. Ya solo sobre los artículos de periódico publicados por Toda. De hecho, ya han visto en el cuadro que en realidad hay muchísima más información, muchos más textos sobre la política egipcia en ese momento, que es realmente sobre las antigüedades. No se atrevió a escribir sobre antigüedades hasta que no había pasado ya un tiempo. Y además, como han visto, fundamentalmente en publicaciones españolas, que debía de entender que no iban a leer los amigos egiptólogos y podía vanagloriarse un poquito más de lo que hacían un texto como el de Senet Jem, que fue mucho más medido porque iba a ser leído por Maspero y por sus demás compañeros. En realidad yo creo que la exposición la podemos retrotraer a 2017, que fue cuando fue el Congreso de Historiografía aquí en la casa. Miguel me contactó un tiempo antes para estudiar la colección fotográfica, que mayormente se conserva en la institución de la que Mireia es presidenta, ¿no? De la Biblioteca Museu Víctor Balaguer en Vilanova y la Geltrú, que es una institución fantástica a la que debéis ir todos, debéis visitar. Empezamos a estudiar esta colección fotográfica que Toda había reunido en Egipto y había traído y después donado a la biblioteca, que en aquel entonces pues era una institución de su amigo. Nosotros estudiamos esa colección de fotografía buscando información egiptológica, y entonces de la combinación del estudio de los artículos, del estudio de los libros y del estudio de las fotografías, pues eso es lo que ha originado que nos lancemos a trabajar con la colección de piezas egipcias aquí en el MAN, con la colaboración de Esther y de Isabel, Departamento de Antigüedades Egipcias y Próximo Oriente, y podamos proporcionar nuestras ideas en torno a todo esto y materializarlo en la exposición. Así que bueno, ese es el nacimiento, 2018. Y hay otro paso intermedio que por la Embajada de Egipto en España buscó a alguien que pudiese presentar algo sobre Toda. Y entonces un egiptólogo amigo dijo, pues Miguel Ángel lleva trabajando sobre Toda y se ha unido con él Andrea, proponédselo a ellos. Y nos propusieron pensar algo para homenajear a Toda en Egipto. Y de ahí surgió una exposición que se ha convertido en itinerante. En principio se creó para
el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, este que crearon en Fustat hace ya 6 o 7 años. Y teníamos que buscar una temática y pensamos, no como aquí, que nos hemos centrado en la propia colección del museo, sino algo que tuviese también interés para Egipto. Una colección en España para Egipto, con unas colecciones impresionantes, puede tener mucho menos interés. Pero, y de hecho, mañana vamos a hablar los dos sobre Vilanova en la Biblioteca Museo Víctor Balaguer. Allí, y bueno, les dejamos un poco también para mañana, se conservan las evidencias del método de trabajo del Servicio de Antigüedades entre 1880 y 2000. Ahora podemos saber que es 1900, porque hemos encontrado un documento de la administración egipcia que impide ya que se utilicen calcos. Pero en Vilanova se conservan los calcos que trajo toda de ese momento, y la exposición fue sobre cómo la combinación de fotografía y calcos que se conservan en Vilanova, y no sabemos de otro lugar donde se conserven, igual hay otros, pero no los han publicado, nadie se ha interesado por estudiarlos. Es la evidencia del método de trabajo epigráfico del Servicio de Antigüedades a finales del siglo XIX. Y fue sobre eso la exposición, y a partir de esa exposición ya vinimos al MAN con una propuesta diferente. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias a todos. Me gustaría saber un poco más sobre las sítulas y los rituales religiosos en cuanto al agua del Nilo. Por favor, si puedes explicar algo más. Están determinadas iconográficamente. Yo no soy especialista en el mundo egipcio, ni mucho menos, pero están representadas en la zona de Ajmin, pues por lo menos hay en 4. Entonces son personajes, retratos funerarios, vestidos a la romana, pero no, más allá de que aparezca representado, no conozco ningún texto que hable concretamente. Muchos también están asociados al mundo isíaco del agua, y en este caso tampoco son muy comunes, pero no, más allá no conozco yo textos que vayan afirmando un poco lo que se ha visto en las representaciones, pero sí que es curioso que aparezcan también en ese mundo funerario, por lo menos en 4 tumbas. No, por eso digo, porque no hay fuentes que vayan contando exactamente lo que se hacía, si es eso la pregunta, o al menos que yo sepa. Por eso el ritual, de hecho, en la pieza del Museo de Berlín, los investigadores que la publican, que ha ido a un catálogo, para mi modo de ver, erróneamente lo interpretan como el cofre de Deméter. Y cuando lo vi digo, esto no es un cofre, es una sítula, claramente. Entonces me parece que está más relacionado con Isis, con aspectos de la fertilidad y renovación, que no con la sítula de Deméter. Sí que es verdad que la figura tiene las espigas de Deméter, pero lo que no tiene nada que ver, lo que se ve ahí claramente es una sítula. Siento no ser de mucha más ayuda. Gracias a todos. Una cosa, no sé si es por mi ignorancia, pero no me queda claro. Toda no parece que fuera de una familia muy rica o tuviera mucho, y sin embargo adquirió mucho, tanto en China, lo de las monedas, como yo no sé lo que ganaría un vicecónsul en aquella época en el Cairo, pero no sé todo lo que si es que lo compró. Yo diría que comprarlo no hay duda, si no, no podría estar aquí. Ahora, yo tampoco sé, es algo que a mí me costó, por ejemplo, mucho en un artículo previo al trabajo conjunto con Andrea, intentar saber cuánto era el valor de la colección. Cuando lees que el documento de compra por el Estado
dice que se le paga 27.500 pesetas. ¿Qué significa 27.500 pesetas? Porque no es lo mismo 27.500 pesetas cuando yo tenía 1 año y 5 años, que ya me enteraba, a cuando tenía 20 y tantos o 30, no sé si 40 cuando nos cambiamos a euros, pero bueno, había variado mucho el valor. ¿Qué significaban 27.500 pesetas? Es por si hay documentación o si sabe algo, sobre todo de esa etapa de los 20 y tantos años y tal, cuando fue. Porque luego me parece que he leído que dirigió una naviera y debió ganar muchísimo dinero, sí, que cuando lo empleó para lo del monasterio de Poblet y todo eso y tal. Pero en esa etapa tan joven, ¿no? Porque además me parece que era muy es donde iba a llegar. 27.500 pesetas. Conseguí encontrar una tabla de salarios en Madrid en la década de 1880 y 27.500 pesetas significaba el sueldo de un trabajador básico durante toda su vida. Es decir, que independientemente de el dinero que él tuviese por su cargo, el sueldo que él recibiera por su cargo, a partir de la venta se convirtió en alguien que tenía los medios por lo menos para poder vivir con cierto... Fue un complemento para su vida. Nos resulta difícil llegar un poco más allá por el problema del cambio entre las libras. Sí que he llegado a encontrar el sueldo del director del servicio, de los cinco personas que trabajan en el servicio de antigüedades, el director, el conservador del museo. El problema es que no consigo luego, lo hemos estado discutiendo muchas veces, cómo transferirlo a pesetas. No hemos encontrado un documento, así como existen guías inglesas que dicen la libra inglesa en este año vale tanto respecto a... y se puede hacer los cálculos. No hemos conseguido hacer cálculos de transferencia entre las pesetas de esa época y las libras egipcias, y entonces se nos escapa. Desgraciadamente, por ahora se nos escapa por esa dificultad. Pero se conocen los precios de algunas piezas, ¿eh? No específicamente de la compra de toda, pero sí de anticuarios. Se está empezando a trabajar sobre los anticuarios, los egiptólogos están empezando a trabajar sobre las ventas de los anticuarios y la presencia de los anticuarios en Egipto y su contribución o descontribución, porque evidentemente un anticuario implica atraer unas piezas que probablemente no van a salir de la mejor manera del yacimiento, y sí que se están empezando a conocer precios de las antigüedades, pero desgraciadamente nos es imposible decirle exactamente la relación con respecto al sueldo de toda. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta un poco cuáles son las características de la colección. Objetos predominantemente pequeños, muy detallados, los objetos grandes son muy limitados, los objetos con inscripciones prácticamente ninguno. Eduard Toda no tenía mucho dinero para reunir esta colección. Es dinero, entendemos que es dinero privado, como hemos estado hablando, pero no es capaz de comprar esas piezas cotizadas o esas piezas más queridas por los coleccionistas de la época. Sí que es verdad que él estaba muy bien aconsejado por sus colegas, sus amigos egiptólogos. Y quizá por ahí consiguió piezas más vistosas o más detalladas a un precio quizá más económico o de otra manera, pero en todo caso son compras. No nos planteamos otra cuestión que no sea una compra. Hay muy poca documentación, pero sí hay algunas referencias. Wilbur, que es el señor que identificó de dónde había salido la Cassette Real, quien estaba saqueando la Cassette Real. Su primer viaje a Egipto fue en 1881, cuando se descubrió esa cassette, y él siguió yendo. Era un señor industrial norteamericano con una capacidad económica envidiable, y si uno quiere vivir sin tener que trabajar más, y él se había ido a París a estudiar egiptología con Maspero, y todos los años iba a ayudarle por el placer de ir a ayudar a su maestro en el viaje de inspección. Y conservamos las cartas que envió a su esposa. Y en una carta, en un determinado día, dice: Maspero y Toda se han bajado a comprar piezas a un anticuarito que hay. Incluso le menciona Abu Hamu, en fin, da el nombre. Dice: yo, lo que pueda tener en esa mesita no me interesa, es que ni me bajo del barco a mirarlo. Y Wilbur es el señor que compró la colección que está ahora en el Brooklyn Museum, que es un museo que
el antiguo conservador decía, esta pieza no es suficientemente buena para el Brooklyn. Y lo decía por todo. No había pieza que considerase suficientemente buena para el Brooklyn, equiparable a las que ya había adquirido Wilbur. O sea que puede hacerse una idea de la disparidad entre el amigo Wilbur, que ni siquiera se molesta en bajar, y toda, que sí que va con Maspero. Cuando hablábamos antes sobre la venta, Maspero bajaba con él y también compraba piezas para regalárselas a su esposa. Las cuentitas que están expuestas, los amuletos, ese tipo de objetos. De hecho, Maspero incluso los dibuja. Y te he comprado una cuenta así, te he comprado un amuleto así, y le hace el dibujito en la carta. Son siempre piecitas muy pequeñas. Bueno, yo quería hacer un añadido a la colección del Brooklyn. Hace como unos 10 años hicieron una exposición de piezas que les habían vendido de escultura copta fraudulenta. O sea que también les metieron ahí cosas que luego vieron que no. Y entonces, bueno, decidieron en plan positivo, pues vamos a hacer una exposición sobre falsos coptos de escultura. Y entonces, claro, ahí metieron de todo. Es un poco como la que tenéis aquí en el mundo ibérico, las piezas, pero allí a lo bestia. O sea, como para rellenar toda la exposición, de hecho hay un catálogo y hay cosas, hay piezas bastante, o sea que también les metieron falsificaciones. El riesgo de comprar un anticuario. Bueno, claro, luego por eso la gente, los americanos, no debían saber qué hacer con ellas y son donaciones al propio museo, que lo revertió en plan positivo, pues bueno, vamos a hacer una de todos los regalos y donaciones que nos han hecho. Todos los museos tienen, primero vamos, todos, primero muchas veces por la falta de conocimiento, porque mira, al principio de todo, otras veces también, bueno, porque te llevas estas piezas buenas, pero a cambio estas que tengo aquí que no lo son, que las llevas también, en fin, o porque me llevo estas conociéndola, pero me salen mucho más baratas que las otras. Y en el fondo, pues todos los museos tenemos piezas falsas, que hay que tratarlas y catalogarlas como si fueran auténticas, no como si fueran para decir que son auténticas, pero tienen su número de inventario, etcétera. O sea, no es una colección que se tiene olvidada, sino que se cataloga, se inventaría, etcétera, y forma parte de la colección de los museos, siempre y cuando poniendo que son falsas, claro, pero que no está apartada.